Impacto de los modelos económicos contemporáneos. Comenzaremos analizando la relación entre la globalización y el neoliberalismo. A partir de 1982 y durante 3 administraciones del 82 al 2000, se aplicó en México el proyecto neoliberal que se tradujo en el abandono del Estado interventor, así como de su responsabilidad social. Además, se reemplazó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones por la liberación y desregularización industrial, comercial y financiera. A diferencia de antaño, se dio prioridad al capital financiero o inversión de cartera por el capital productivo de la aspirada soberanía. En el diseño de la política económica se aceptaron las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En la esfera social, la exclusión, la marginación y la pobreza extrema fueron las palabras clave. En el ámbito político, se produjo la división de la élite priista y el dominio de la tecnocracia neoliberal sobre el estructuralismo keynesiano, el que imperaba hasta ese entonces. El achicamiento del aparato estatal, las privatizaciones y la disminución del gasto público afectaron al corporativismo y al control clientelar. Del neoliberalismo, podemos decir que para el periodo del 82-88, en el sexenio gobernado por Miguel de la Madrid, comenzó con una economía orientada al mercado internacional, ya que se ve como única salida a la recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país. Esta etapa se caracterizó por una hiperinflación de hasta 3 dígitos y fue considerada como una década perdida, producida por una crisis de la deuda externa del petróleo. Se inició una etapa de privatización de las empresas paraestatales y una política económica que se apegó al modelo neoliberal basado por el libre mercado interno y externo, presentando las siguientes características. El modelo neoliberal es impuesto por el exterior, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es un neoliberalismo autoritario, ya que lo aplica el Estado sin consultar a los principales grupos económicos del país. Es centralizado porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones del país. Favorece en primer lugar a los grandes capitales extranjeros y en segundo lugar a los grandes inversionistas nacionales. Es un modelo incompleto porque no deja en libertad todas las fuerzas del mercado. El Estado ejerce controles y limitaciones en los aspectos que considera convenientes, como el aumento de impuestos y un salario mínimo sujeto a un porcentaje. Respecto a sus políticas monetarias restrictivas, podremos decir que el aumento a las tasas de interés o reducir la oferta de dinero y con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación. Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción de la renta. Eliminar regímenes especiales. Disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado. De la globalización, podemos puntualizar que en México, en la década de los 80, se insertó en la economía mundial con el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y en la década de los 90 se reafirma con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, donde se invita a la inversión extranjera y a invertir en nuestro país. Las consecuencias del neoliberalismo en México son bastante claras. Durante el último tercio del siglo es muy claro el costo social de las políticas económicas neoliberales, ya que resultó ser muy alto en el aumento de la pobreza y la desigualdad, la concentración de la riqueza y del poder. Nuestro país no ha logrado establecer un sistema agrícola eficiente que satisfaga las necesidades alimentarias de la población. El abandono masivo cada vez más creciente de las actividades primarias ha generado fenómenos sociales como la emigración a los Estados Unidos en busca de oportunidades.